La foto temblaba en la mano de mi hijo menor cuando entró a casa esa noche. Yo estaba en la sala, viendo las noticias de las 10, como siempre hacía desde que me jubilé de la maquiladora. 42 años trabajando en el mismo lugar, saliendo de casa a las 5 de la mañana, regresando a las 7 de la noche, construyendo una vida para mi familia. 42 años creyendo que el sacrificio paterno significaba algo. Papá. La voz de Ricardo estaba diferente, quebrada, como si hubiera corrido mucho o recibido un golpe en el estómago. Papá, necesito enseñarte algo. Cuando tomé su celular, sentí que mi mundo se desplomaba. La imagen era de un salón de fiestas inmenso, decorado en tonos dorados y blancos, con por lo menos 200 personas elegantemente vestidas, flores carísimas, candelabros de cristal, una mesa principal que parecía sacada de una revista, y justo en la primera fila, entre las sillas reservadas para los familiares más cercanos, una silla vacía con una placa dorada brillante. Papá, mi silla, vacía. 3 horas antes, mi hijo mayor, Carlos, me había llamado. Papá, la boda va a ser solo por el civil. Algo sencillo, rápido, solo yo, Fernanda y los testigos. Tú entiendes, ¿verdad? Por la economía. Yo había tragado la decepción como siempre hacía. Claro, mijo, lo importante es que sean felices. Mentira. Todo era mentira. Mientras yo me quedaba en casa, viendo televisión como un idiota, creyendo en la versión sencilla de la boda, mi propio hijo celebraba el día más importante de su vida en un salón de lujo, con todos los amigos, compañeros de trabajo, familia de la novia, primos lejanos que apenas conocía. Todo el mundo estaba ahí, menos yo. El hombre que pagó su universidad, que trabajó doble turno para darle todo lo que pidió, que aguantó las presiones cuando se quedó sin trabajo por 8 meses. La silla vacía no era un olvido, era una decisión. Habían hecho una placa con mi nombre, la pusieron en la primera fila y la dejaron vacía, como si yo fuera un fantasma, como si 42 años de trabajo, de sacrificio, de amor paterno, valiera menos que una foto bonita para Instagram. Hay silencios de padre que pesan más que gritos. Y en ese momento, viendo esa silla vacía con mi nombre, sentí un tipo de dolor que ni los peores días en la maquiladora me habían enseñado. El dolor de descubrir que tu propia sangre te considera desechable. Mi mano comenzó a temblar. No de coraje, todavía no. De una tristeza tan profunda que parecía que alguien había abierto un hoyo en mi pecho. 58 años de vida, 26 de ellos dedicados a criar a ese niño, y yo valía menos que una mentira bien contada. Papá, yo no sabía nada. Te juro que no sabía. Ricardo estaba a mi lado, la mano en mi hombro. Solo me enteré porque el amigo de la escuela lo publicó en sus stories. Papá, le mintieron a todo mundo. Todo mundo sabía menos nosotros. Todo mundo sabía menos yo. Las palabras resonaban en mi cabeza como a martillazos. La suegra sabía, los cuñados sabían, los amigos de la universidad sabían, los compañeros de trabajo sabían, el portero del edificio de la novia probablemente sabía. Yo era el único pendejo que creyó en la versión de la ceremonia sencilla. ¿Cuántos padres por ahí están descubriendo que una vida entera de trabajo vale menos que una foto bonita para las redes sociales? ¿Cuántos hombres que sostuvieron sueños ajenos descubren que no pasan de ser un detalle inconveniente en la vida de sus propios hijos? Cerré los ojos e intenté tragarme esa humillación, como siempre hacía. Pero por primera vez en 26 años siendo padre, mi garganta no pudo bajar una más. El dolor estaba demasiado grande, ocupando todo el espacio donde solía caber mi orgullo paterno. Si alguna vez has sentido que una vida entera de trabajo como padre valía menos que una mentira bien contada, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa noche me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como estorbo, no como padre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos.
Hay muchos padres por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Roberto Hernández. Tengo 58 años y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendas cómo llegué a ese momento, viendo esa silla vacía con mi nombre, como si fuera un fantasma inconveniente, no un padre que dedicó décadas de su vida a criar a ese hijo. Carlos nació cuando yo tenía 32 años. En esa época todavía era obrero en Maquiladora San José, ganando un salario que apenas alcanzaba para lo básico. Pero cuando cargué a ese niño en mis brazos por primera vez, tomé una decisión que cambiaría los próximos 26 años de mi vida. Él tendría todo lo que yo no tuve. Crecí en una familia de 7 hermanos en Nesa. Mi papá era albañil, mi mamá costurera. Estudié hasta la secundaria porque necesité trabajar para ayudar en casa. A los 14 años ya estaba cargando bultos de cemento en obras. A los 18 conseguí la chamba en la maquiladora. Era un trabajo pesado, ruidoso, que dejaba mi ropa siempre sucia de grasa, pero era honesto. Y cuando nació Carlos, juré que él nunca sabría lo que era necesitar. Comencé a hacer horas extras todos los días. Salía de casa a las 5 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche. Sábado trabajaba medio turno. Domingo era el único día que lograba estar con él, y aún así, muchas veces estaba tan cansado que me dormía en el sillón viendo caricaturas. Pero valía la pena. Cada sacrificio valía la pena cuando veía a Carlos crecer bien alimentado, bien vestido, estudiando en escuela privada. Cuando otros niños de su edad estaban trabajando para ayudar a los papás, él estaba jugando videojuegos que yo compré, haciendo horas extras por 3 meses. A los 14 años quiso hacer curso de inglés. 500 pesos al mes que yo no tenía, pero los conseguí. Trabajé de velador en tienda los fines de semana durante 2 años para pagarlo. A los 17 quería hacer curso preuniversitario. Otros 800 pesos mensuales que saqué aceptando todo turno extra que aparecía en la maquiladora. Cuando pasó el examen de la Universidad Privada de Administración, fue el día más feliz de mi vida. 2.400 pesos al mes de colegiatura, pero los pagué. Saqué un préstamo en el banco. Usé el Infonavit. Vendí el carro que había comprado con tanto sudor. Durante 4 años pagué esa universidad trabajando como un condenado. Y se graduó. Mi hijo se graduó. Un Hernández con título universitario. El primero de la familia. El día de la graduación estaba ahí en primera fila, con traje prestado de mi cuñado, llorando de orgullo cuando gritaron su nombre. Carlos Roberto Hernández, licenciado en Administración de Empresas. Mi hijo, mi niño que cargué en mis hombros, que enseñé a andar en bicicleta, que consolé cuando lloraba por cualquier cosa. Después de la universidad consiguió un trabajo bueno en una empresa consultora. Empezó ganando bien, más de lo que yo jamás gané en la maquiladora. Se compró un carro, rentó un departamento decente. Me quedaba orgulloso cuando me contaba sobre las juntas importantes, los clientes grandes. Mi hijo estaba viviendo una vida que yo nunca soñé para mí. Fue en esa época que conoció a Fernanda, hija de ingeniero, familia de clase media alta. Vivía en un departamento de 3 recámaras en Polanco. Había estudiado arquitectura. Era bonita, educada, hablaba inglés fluido. La primera vez que la trajo a casa, me sentí orgulloso y avergonzado al mismo tiempo. Orgulloso porque mi hijo había conseguido una novia de esa calidad. Avergonzado porque nuestra casa en Ecatepec era demasiado sencilla para alguien como ella. Comencé a notar que las visitas de Carlos se volvieron más raras. Antes, venía todos los domingos a la comida. Después que empezó a andar con Fernanda, pasó a venir solo 2 veces al mes. Después, 1 vez al mes. Siempre con alguna excusa: trabajo, compromiso con la familia de ella, viaje. Fernanda era educada conmigo, pero yo sentía que me veía como si fuera un mueble viejo en una casa moderna. Saludaba,
Sonreía cuando era necesario, pero nunca iniciaba conversación. Nunca preguntaba sobre mi trabajo, mi jubilación. Para ella, yo era el papá obrero del novio universitario, un detalle inconveniente que él necesitaba manejar. Cuando se comprometieron, hace 2 años, Carlos me llamó para contarme la novedad. Me puse contento, obviamente. Mi hijo se iba a casar, formar familia. Era lo que siempre soñé para él. Ofrecí ayuda con la boda, aunque sabía que mi jubilación de maquiladora no iba a solventar mucho. No. Necesitas, papá. Estamos pensando en algo sencillo, tal vez solo por el civil. Sencillo. Esa palabra que iba a escuchar muchas veces en los próximos 2 años. Todo plan de la boda era sencillo. La fiesta sería sencilla. La luna de miel sería sencilla. Como si sencillez fuera sinónimo de economía, y economía fuera sinónimo de no se necesita al papá del novio. Durante los 2 años de noviazgo fui siendo gradualmente excluido de los preparativos. Al principio pensé que era normal. La boda es cosa más de mujeres, pensé, que ellas organicen, pero después me di cuenta de que no era cuestión de género. El papá de Fernanda participaba en todo. Opinaba sobre lugar, música, decoración. Era consultado, respetado, escuchado. A mí solo me informaban: papá, cambiamos la fecha para octubre. Papá, va a ser por el civil nomás. Papá, decidimos hacer algo bien íntimo. Íntimo para todo mundo menos para mí, como descubrí esa noche viendo la foto en el celular de Ricardo. Existe una soledad específica de hombre que crió un hijo que después se volvió extraño. Es diferente de la soledad de no tener hijos. Es la soledad de haber dado todo de ti para alguien que ahora actúa como si fueras un peso, una pena, un recordatorio inconveniente de dónde vino. Las señales estaban todas ahí, solo que no quise ver porque papá que ama prefiere ser ciego a admitir que está siendo descartado. La primera señal clara vino en mi cumpleaños 56. Siempre hicimos cuestión de celebrar cumpleaños en familia. Desde pequeño Carlos sabía que el cumpleaños del papá era sagrado. Durante años llamaba temprano en la mañana para cantar las mañanitas, pasaba por la casa al final de la tarde, cenábamos juntos. Ese año, el teléfono sonó a las 2 de la tarde. «¿Qué onda, papá? Felicidades. Disculpa a no haber llamado antes. Estaba en una junta importante. Voy a tener que quedarme hasta tarde en la oficina hoy, pero nos vemos el fin de semana, ¿va?» Fin de semana que nunca llegó. Y cuando llegó el siguiente, tenía otro compromiso. Y en el siguiente otro más, hasta que dejamos de hablar sobre vernos el fin de semana. La segunda señal fue el Día del Padre de ese mismo año. Siempre fue una fecha especial para nosotros. Yo me tomaba en serio ser papá, y él siempre demostró que se tomaba en serio ser hijo. En los últimos 5 años antes de la boda, sin embargo, el Día del Padre se volvió apenas una llamada rápida y un «comemos cualquier día de esta semana, papá». Cualquier día que nunca llegaba. Pero lo que realmente debería haberme alertado fueron los pedidos de dinero que comenzaron a aparecer de forma extraña. No eran pedidos directos. Siempre era algo urgente, temporal, con promesa de devolución rápida. «Papá, la empresa está atrasando el pago a los freelancers. ¿Me puedes prestar 2,000 pesos? Es solo hasta la próxima semana». 2,000 pesos que nunca regresaron. Y cuando pregunté, 3 meses después, se ofendió. «Papá, ¿me estás cobrando? Te devuelvo cuando pueda». «Sabes que soy cumplido». «¿Cumplido? Nunca me había pagado nada de vuelta en la vida». Pero me tragué la respuesta ácida que estaba en la punta de la lengua porque papá no le cobra a hijo. Papá ayuda, papá comprende, papá se aguanta. Después vinieron otros pedidos. «Papá, el carro de Fernanda se descompuso y lo necesita para trabajar. ¿Puedes ayudar con 500 pesos para la compostura?» «Papá, queremos hacer un viaje rápido para relajarnos. 1,000 pesos prestados?» «Papá, salió una oportunidad de inversión, pero necesito 3,000 para entrar. Es seguro el retorno».
Cada pedido venía acompañado de una justificación urgente y una promesa de devolución que nunca se materializaba. En 2 años, presté más de 12,000 pesos que jamás regresaron. 12,000 pesos de mi jubilación de maquiladora. 12,000 pesos que podría haber usado para mejorar mi propia casa, comprar algo para mí, hacer algún viaje que nunca hice. Pero lo peor no eran los pedidos de dinero. Lo peor era cómo fui siendo gradualmente excluido de su vida social. Antes, cuando me encontraba a los amigos en la calle, preguntaban por Carlos con cariño real. ¿Cómo está tu muchacho, Roberto? ¿Todavía está trabajando en la consultora? Después de un tiempo, las preguntas pararon. No porque perdieron el interés, sino porque Carlos dejó de hablar de mí. Me enteré de esto por casualidad en una conversación con la mamá de un amigo de la infancia de él. Ah, Roberto, hacía tiempo que Carlos no hablaba del señor. La última vez que platiqué con él parecía que se habían peleado. ¿Peleado? Yo ni sabía que nos habíamos peleado. Para mí, estábamos solo más distantes, pero por su vida adulta, responsabilidades, trabajo. Para él, aparentemente, me había vuelto un tema penoso para compartir con los amigos. La exclusión más dolorosa empezó cuando pasó a salir con la familia de Fernanda. Cada fin de semana tenían carnes asadas, comidas, celebraciones en casa de los papás de ella. Yo sabía porque Ricardo me contaba, preocupado por la situación. Papá, Carlos siempre está en casa de Fernanda. Hacen fiesta cada fin de semana. ¿Y por qué no nos invita? Creo que piensan que nuestra casa es muy sencilla. Sencilla. Siempre regresábamos a esa palabra. La casa donde Carlos creció, donde aprendí a ser papá, donde pasé los mejores momentos de mi vida, era demasiado sencilla para su nueva vida. Hay dolores que un hombre se traga por años, hasta que un día la garganta ya no aguanta más. Durante 2 años me tragué la distancia creciente, los pedidos de dinero no pagados, las excusas para no aparecer en casa, la sensación de estar siendo dejado atrás en la vida de mi propio hijo. Me lo tragué porque papá no puede mostrar que se está sintiendo rechazado. Papá tiene que ser comprensivo. Papá tiene que entender que hijo crece y tiene vida propia. Papá tiene que apoyar, no estorbar. Pero nadie me enseñó la diferencia entre dar espacio y ser descartado. Nadie me explicó que existe una línea entre respetar la independencia del hijo adulto y aceptar ser tratado como un fantasma inconveniente. Cuando llegaron las primeras conversaciones sobre la boda, hace 1 año y medio, todavía tenía esperanza de que esa distancia fuera temporal. La boda acerca familias, pensé. Va a haber ceremonia, fiesta, luna de miel que planear. Voy a volver a ser necesario en su vida. Qué equivocado estaba. Las primeras conversaciones sobre la boda fueron todas sobre economía. Papá, estamos pensando en algo bien. Sencillo, boda por el civil, después una cena pequeña, nada muy elaborado. Sencillo, claro, la palabra de siempre. Hijo, si necesitas algo, cualquier ayuda, no necesitas, papá. Queremos hacerlo a nuestro modo. A su modo, sin mí. Lo que no sabía era que sencillo significaba sin Roberto Hernández, que economía significaba economizar la presencia del papá obrero, que íntimo significaba demasiado íntimo para incluir a quien pagó la universidad que hizo posible todo esto. La cinto. Explotación no vino de una vez, vino goteando como fuga en techo viejo, hasta que un día te das cuenta de que toda la casa está inundada. Después de los primeros préstamos que nunca regresaron, los pedidos se volvieron más sofisticados. Carlos desarrolló una técnica refinada de hacerme sentir útil mientras me explotaba sistemáticamente. Papá, tú que siempre fuiste un hombre de visión, ¿qué opinas de que Fernanda y yo invirtamos en un departamento? Encontramos un desarrollo padre, pero necesitamos dar un enganche mayor para conseguir un buen descuento. 5,000 pesos que te devolvemos en 6 meses cuando salga el financiamiento. 5,000 pesos, la mitad de mi reserva de emergencia. Pero la forma como habló,
Tú, que siempre fuiste un hombre de visión, tocó mi ego paterno. Mi hijo me estaba pidiendo consejo, tratándome como alguien experimentado, sabio. Como papá debería ser tratado. Saqué el dinero del ahorro y se lo entregué el mismo día. 6 meses se volvieron 8. 8 se volvieron 1 año. Cuando completó 1 año, pregunté sobre la devolución. Papá, el departamento todavía no está listo, pero cuando nos mudemos, la renta que vamos a ahorrar va a ser para pagarte, con intereses que nunca vinieron. El departamento se terminó, se mudaron, y nunca más escuché de los 5,000 pesos. Pero el patrón estaba establecido. Me había convertido en el banco de la familia, y los bancos no reciben invitaciones a bodas íntimas. El siguiente pedido vino disfrazado de emergencia médica. Papá, Fernanda tiene un dolor de muela terrible. Su dentista dijo que necesita hacer un tratamiento urgente, pero el seguro no lo cubre. Son 4,000 pesos que no tiene. 4,000 pesos por un diente. En mis tiempos, por 4,000 pesos te comprabas una dentadura completa. Pero era emergencia médica de la futura nuera. ¿Cómo negarme? 3 días después, vi en el Instagram de Fernanda fotos de una cena carísima en un restaurante japonés, celebrando mi ascenso en la oficina. Ascenso que aparentemente daba lo suficiente para cenar en restaurante de 500 pesos por persona, pero no para pagar dentista. Comencé a notar el patrón, pero no lograba reaccionar. Existe una manipulación específica que funciona con papás. Transforman tu generosidad en obligación, tu amor en herramienta de extorsión emocional. Papá, tú siempre fuiste nuestro puerto seguro. Sabemos que podemos contar contigo. ¿Cómo decir no a quien te llama puerto seguro? ¿Cómo negar ayuda a quien reconoce tu importancia? Solo que el reconocimiento de mi importancia solo aparecía cuando necesitaban dinero. El resto del tiempo yo era invisible. Carlos desarrolló un sistema perfecto. Me buscaba solo cuando necesitaba algo. Nunca para conversar, nunca para saber cómo estaba, nunca para compartir buenas noticias. Solo cuando había una necesidad financiera urgente. Papá, el carro se descompuso y va a costar 2,000 pesos arreglarlo. ¿Puedes ayudar? Es que sin carro está difícil para trabajar. Papá, Fernanda quiere hacer un curso de especialización que va a ayudar en su carrera. Son 3,000 pesos, pero es inversión en nuestro futuro. Papá, salió una oportunidad de sociedad en un negocio padre. Si puedes prestar 6,000, podemos triplicar el dinero en 1 año. Cada pedido venía acompañado de una justificación lógica, una promesa de retorno, una demostración de cómo aquello sería bueno para su futuro. Y yo, como un pendejo, siempre creía. En 3 años, presté más de 25,000 pesos. 25,000 pesos de mi jubilación. Dinero que podría haber usado para arreglar la casa, cambiar el carro viejo, hacer algún viaje, invertir en mi propia jubilación. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era la soledad sistemática. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Es diferente de la soledad de quien nunca tuvo hijos. Es la soledad de haber invertido 25 años criando a alguien que ahora te trata como un cajero automático inconveniente. Mis fines de semana se volvieron una sucesión de silencios. Llamaba a Carlos a veces, pero las conversaciones siempre eran apresuradas. ¿Qué onda, papá? Ando medio ocupado aquí. Después platicamos mejor. Después que nunca llegaba. Trataba de agendar comidas, pero siempre tenía algún compromiso. El domingo vamos a casa de los papás de Fernanda. El sábado hay una boda de un amigo del trabajo. Papá, esta semana está pesada. Nos vemos la próxima. La próxima semana que se convertía en próximo mes, que se volvía próximo trimestre. Comencé a darme cuenta de que estaba siendo activado solo como recurso de emergencia. Cuando todo estaba bien en su vida, yo simplemente no existía. Cuando aparecía algún problema que el dinero resolviera, ahí sonaba el teléfono. La dificultad específica de hombres mayores para admitir que están siendo maltratados por sus propios hijos es algo que nadie te enseña a manejar.
Existe una expectativa social de que papá tiene que ser fuerte, comprensivo, siempre disponible. Papá no puede quejarse de hijo. Papá no puede sentirse usado. Papá no puede admitir que está siendo explotado. Durante mucho tiempo traté de justificar su comportamiento. Son jóvenes, tienen la vida ocupada. Están construyendo su carrera, es natural que se enfoquen en eso. Cuando se casen y tengan hijos, van a valorar más la familia. Mentiras que me contaba para no enfrentar la verdad. Mi hijo me había convertido en una conveniencia. Útil cuando necesitaba dinero, prescindible cuando se trataba de convivencia. El impacto en mi salud física y mental durante este periodo fue devastador, pero no me daba cuenta en ese momento. Comencé a dormir mal, despertando a las 3 de la madrugada, pensando si había hecho algo mal como papá. Perdí el apetito, bajé 10 kilos en 6 meses. Dejé de ver a los amigos porque no sabía qué decir cuando preguntaban por Carlos. ¿Cómo está tu hijo, Roberto? ¿Qué responder? ¿Que está bien, pero solo me habla cuando necesita dinero? ¿Que está construyendo una vida nueva donde no tengo lugar? ¿Que me convirtió en un banco paternal? Comencé a tomar un poco más de lo normal. Nada exagerado, solo algunas cervezas más al final de la tarde para aliviar la sensación de vacío que crecía en el pecho. El alcohol ayudaba a adormecer la percepción de que estaba siendo sistemáticamente descartado de la vida de mi propio hijo. La casa se volvió más silenciosa. Antes, la cuidaba pensando en las visitas de Carlos. Mantenía todo arreglado, refrigerador lleno, sillón siempre limpio por si aparecía de sorpresa. Después de meses sin una visita espontánea, dejé de importarme. ¿Para qué mantener la casa bonita si nadie venía? El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros un día se ve sin suelo donde pisar. Y exactamente eso me pasó. Durante 25 años, mi identidad estaba construida alrededor de ser papá de Carlos. Cuando él me redujo a la función de prestamista de emergencia, perdí el suelo. Más doloroso que la explotación financiera era la explotación emocional. Carlos había aprendido exactamente cuáles botones presionar para hacerme sentir importante cuando necesitaba algo. Papá, tú que siempre fuiste mi héroe, necesito un consejo. Y ahí venía el pedido de dinero disfrazado de pedido de orientación. Papá, tú que siempre diste el ejemplo de hombre trabajador, y ahí venía la justificación de por qué debería financiar otro proyecto de ellos. Mi necesidad de sentirme papá relevante, respetado, necesario, estaba siendo usada contra mí sistemáticamente. Y lo peor es que funcionaba. Cada vez que me trataba como papá experimentado y sabio, me olvidaba temporalmente de que solo me buscaba cuando había una emergencia financiera. Hasta que llegó la noche de la foto. La noche en que descubrí que había una fiesta de boda hermosa, cara, llena de gente importante, y una silla vacía con mi nombre en primera fila. Esa noche, finalmente entendí que no estaba siendo protegido de gastos. Estaba siendo protegido de la vergüenza que mi presencia causaría en la vida nueva de mi hijo. Me quedé 3 días sin dormir bien después de ver esa foto. 3 días rumiando cada detalle, cada mentira, cada préstamo que nunca regresó. 3 días sintiendo una mezcla de coraje y tristeza que nunca había experimentado antes. En la mañana del 4.º día desperté diferente. No sé explicar exactamente qué cambió, pero fue como si una niebla se hubiera disipado de mi mente. Me vi en el espejo del baño y vi a un hombre de 58 años que había pasado los últimos 3 años siendo tratado como pendejo por su propio hijo. Ya no era tristeza lo que sentía, era claridad. Me senté en la mesa de la cocina con una pluma y papel. Siempre fui del tipo que piensa mejor escribiendo a mano, y comencé a hacer una lista. Quería entender exactamente el tamaño de la explotación que había sufrido. Primero, calculé todo el dinero prestado en los últimos 3 años. 27.500 pesos. 27.500 pesos que salieron de mis ahorros, de mi jubilación, de mi reserva para emergencias. Dinero que podría haber usado para mejorar mi propia vida. Después, comencé a recordar todas las excusas,
Todas las mentiritas que se fueron acumulando. Las mentiras sobre el casamento sencillo eran apenas la mentira más reciente en una sucesión de años siendo engañado sistemáticamente. Tomé el celular y comencé a investigar sobre ese salón de Minnemucci. Fiestas en la foto. Salón dorado, uno de los más caros de la zona. Por el tamaño del evento y la decoración, calculé que esa fiesta había costado por lo menos 40,000 pesos. 40,000 pesos para una boda sencilla, de la cual el papá del novio fue propositalmente excluido. Fue ahí que brotó una pregunta en mi cabeza. Si tenían 40,000 pesos para gastar en una fiesta, ¿por qué necesitaron 27,000 prestados del papá jubilado? Comencé a investigar, no por maldad, sino por necesidad de entender en qué historia me había metido. Entré a las redes sociales de Fernanda, que eran públicas, y comencé a ver las publicaciones de los últimos 2 años. Lo que descubrí me dejó con más coraje que tristeza. Viajes a Cancún, luna de miel anticipada con mi amor. Cenas en restaurantes carísimos toda la semana, ropa de marca publicada con orgullo, un carro nuevo que había recibido de regalo de su papá, bolsas que costaban más que mi salario mensual. No estaban en dificultad financiera. Nunca estuvieron. Estaba siendo usado como financiador de lujos, mientras ellos construían una vida de clase media alta a mis costillas. Tomé el teléfono y llamé a mi cuñado Marcelo, hermano de mi exesposa, que trabaja como contador. Le expliqué la situación de forma resumida y le pedí un consejo. Roberto, ¿me estás diciendo que prestaste casi 30,000 pesos sin documento alguno? Marcelo es mi hijo. No iba a pedirle recibo a mi propia sangre. Sangre que te trató como banco. Roberto, escucha bien lo que te voy a decir. Ese dinero ya no lo ves, pero puedes hacer algo para protegerte de aquí en adelante. Marcelo me explicó que necesitaba documentar todo, organizar comprobantes de transferencia, guardar evidencias de las mentiras. No para demandarlo, sino para que tengas claridad de lo que pasó y para protegerte de futuras explotaciones. Fue en ese momento que tomé la primera decisión que cambiaría todo. Me iba a proteger. Ya no iba a ser el banco paternal de Minnemucci. Nadie. Pero antes de tomar cualquier actitud drástica, necesitaba tener certeza absoluta de que estaba correcto en mis conclusiones. Llamé a Ricardo y le pedí que investigara discretamente algunos detalles sobre la boda. Papá, ¿quieres que haga qué? Quiero saber cuántas personas estaban en esa fiesta. Quiero saber cuánto costó. Quiero entender por qué tu hermano mintió sobre una boda sencilla y por qué fui propositalmente excluido. Ricardo regresó 3 días después con información que confirmó mi peor temor. La fiesta había costado 45,000 pesos, 220 personas, banda en vivo, barra completa, buffet premium. Y un detalle que me partió el corazón: había una mesa reservada para amigos de la familia del novio, donde estaban compañeros de trabajo, vecinos antiguos, profesores de la universidad. Todo mundo fue invitado, menos yo. Pero lo que más me indignó fue descubrir que Carlos había contado a varias personas que yo no me gustaban las fiestas y que había preferido no participar. No solo me excluyó, inventó una versión donde yo era responsable de mi propia ausencia. Esa noche me senté nuevamente en la mesa de la cocina y escribí una carta. No para enviar inmediatamente, sino para organizar mis pensamientos. Quería dejar claro para mí mismo lo que sentía y lo que iba a hacer. Carlos, durante 26 años, creí que ser papá significaba estar siempre disponible, siempre comprensivo, siempre dispuesto a ayudar. Creí que los sacrificios que hice para darte oportunidades que yo nunca tuve crearían un vínculo de respeto mutuo. Me equivoqué. En los últimos 3 años me convertiste en un banco paternal. Recurriste a mí solo cuando necesitabas dinero, siempre con promesas de devolución que nunca se materializaron. 27,500 pesos de mi jubilación fueron usados para financiar una vida de lujos mientras yo vivía de forma sencilla, ahorrando cada peso para poder ayudar cuando ustedes necesitaran.
Descubrir que tu boda costó 45,000 pesos, más que todo el dinero que me pidieron prestado. Mientras yo creía en la versión de la ceremonia sencilla, fue la gota que derramó el vaso. Descubrir que fui propositalmente excluido, que había una silla con mi nombre en primera fila, que ustedes dejaron vacía a propósito, me enseñó algo doloroso sobre lo que represento en tu vida actual. Yo no soy tu papá. Soy tu banco de emergencia. Escribir esa carta fue liberador y doloroso al mismo tiempo. Liberador. Porque finalmente estaba poniendo en papel años de frustración tragada. Doloroso, porque representaba el fin de una ilusión que había cultivado por décadas. Pero todavía no estaba listo para enviar. Primero, necesitaba tener certeza de que lograría sostener la decisión que estaba tomando. Porque una vez que enviara esa carta, no habría vuelta atrás. Nuestra relación cambiaría para siempre. Pasé los 3 días siguientes organizando mi vida financiera. Transferí mi cuenta a otro banco donde Carlos no tenía acceso a información alguna. Cambié las claves de todas las tarjetas. Cancelé la autorización que tenía para hablar sobre mi cuenta bancaria. También hice algo que debería haber hecho años antes. Busqué ayuda profesional. Agendé una consulta con un psicólogo especializado en cuestiones familiares. Necesitaba entender si estaba siendo excesivamente duro o si realmente había sido sistemáticamente explotado. Roberto, lo que está describiendo es un patrón clásico de abuso emocional y financiero. El hecho de ser practicado por un hijo no lo hace menos abusivo. De hecho, lo hace más doloroso porque explota específicamente el amor paternal. Escuchar eso de un profesional fue como recibir autorización para sentir coraje. Durante años me había culpado por sentirme usado. Pensaba que era egoísmo paternal, falta de comprensión con las dificultades de los jóvenes. Descubrir que estaba correcto me dio fuerzas para seguir adelante con el plan. En la víspera de enviar la carta, llamé a Carlos. Quería dar una última oportunidad para que fuera honesto conmigo. Hijo, ¿puedo hacerte una pregunta directa? Claro, papá. ¿Por qué mentiste sobre la boda? Silencio del otro lado de la línea. Un silencio largo, pesado, que confirmó que sabía exactamente de qué le estaba hablando. Papá, no sé de qué me hablas. Carlos, vi la foto de la fiesta. Vi el salón, las 200 personas, la silla vacía con mi nombre. ¿Por qué mentiste que iba a ser algo sencillo? Otro silencio. Cuando finalmente habló, la voz estaba diferente, más fría. Papá, decidimos hacer algo más reservado, solo familia más cercana. 200 personas es familia cercana. Papá, estás exagerando. Solo fue una fiesta más grande de lo planeado inicialmente. Seguía mintiendo. Aún confrontado con evidencias, seguía tratándome como pendejo. Carlos, ¿cuánto costó esa fiesta? Papá, eso no es asunto tuyo. No era asunto mío. 30,000 pesos prestados no me daban derecho ni de saber cómo fueron. Gastados. Hijo, necesito mi dinero de vuelta. ¿Qué dinero, papá? Los 27,500 pesos que pediste prestados en los últimos 3 años. Papá, ¿estás jugando? Esas fueron ayudas entre familia. Nunca dijiste que querías de vuelta. Ayudas entre familia. Todo ese dinero, todas esas promesas de devolución se habían transformado en ayudas entre familia. Carlos, todas las veces dijiste que ibas a devolver. Papá, estás siendo muy tacaño. Los hijos ayudan a papás y papás ayudan a hijos. Así funciona la familia. La familia funciona en los dos sentidos. Papás ayudan a hijos e hijos ayudan a papás. Pero yo solo estaba siendo papá. Él nunca fue hijo. Fue en esa conversación que tomé la decisión definitiva. Envié la carta al día siguiente. No solo a Carlos, sino a toda la familia. Quería que todos supieran mi versión de la historia antes de que él inventara una nueva narrativa donde yo era el papá desequilibrado que no aceptaba la independencia del hijo. Algunos puentes después de quemados no necesitan ser reconstruidos, aunque hayas ayudado a construirlos. La carta llegó a manos de Carlos un lunes por la mañana. Lo sé
porque la envié por estafeta con confirmación de recibido. Quería tener certeza de que no habría duda sobre cuándo y cómo fue entregado el mensaje. El teléfono sonó 2 horas después. Era Ricardo. «Papá, Carlos está enloquecido. Me llamó gritando, diciendo que mandaste una carta loca para él y para toda la familia. ¿Qué pasó?» «Pasó que... decidí dejar de fingir que no sé que me están usando. Papá quiere venir a hablar contigo. Ricardo, avísale a tu hermano que si quiere platicar conmigo, puede llamar. Pero si va a seguir mintiendo o tratándome como pendejo, mejor ni lo intente». El teléfono sonó 40 minutos después. Era Carlos y por la voz se notaba que estaba nervioso. «Papá, ¿qué onda? ¿Qué historia es esta? ¿Qué carta loca es esta que mandaste a todo mundo?» «¿Loca? Papá, escribiste 4 páginas acusándome de... cosas absurdas. Hablaste de explotación financiera, exclusión proposital, mentiras sobre la boda. ¿Qué pedo es ese? Carlos, ¿qué parte de la carta no es verdad? Papá, estás distorsionando todo, haciendo tempestades en vasos de agua. Dime qué parte no es verdad». Silencio. ¿No es verdad que pediste 27,000 prestados? Papá, eso fue ayuda familiar. ¿No es verdad que prometiste devolver y nunca devolviste? Papá, tú nunca cobraste. ¿No es verdad que mentiste sobre que la boda sería sencilla? Papá, cambiamos de opinión después. ¿No es verdad que me excluiste propositalmente? Papá, solo fue... Carlos, deja de tratarme como pendejo. Deja de mentir. Me mentiste durante 3 años. Me usaste como banco. Me excluiste de la boda y todavía quieres que crea que estoy exagerando. La voz del otro lado se puso diferente, más agresiva. Papá, estás siendo muy dramático, y exponer a la familia así para todo mundo es cosa de gente desequilibrada. Desequilibrada. Mi propio hijo me estaba llamando desequilibrado por haber reaccionado a años de explotación y mentiras. Carlos, te voy a hacer una pregunta simple. ¿Me respetas? Claro que te respeto. Entonces devuélveme el dinero que me debes. Papá, no te debo nada. Eso fue ayuda de papá a hijo. E invítame a comer el próximo domingo. Papá, el domingo ya tenemos compromiso. ¿Qué compromiso? Vamos a casa de los papás de Fernanda. Siempre la casa de los papás de Fernanda. 3 años de domingos en 1900. Casa de los papás de Fernanda. 3 años sin un domingo reservado para el papá que pagó la universidad, que trabajó doble para dar oportunidades, que prestó 30,000 pesos. Carlos, ¿cuándo fue la última vez que viniste a comer aquí a la casa? Silencio largo. Carlos, papá, tenemos vida ocupada. Responde la pregunta. ¿Cuándo fue? Más silencio. Carlos, ¿te acuerdas cuándo fue? Papá, eso no viene al caso. Sí viene al caso. No te acuerdas porque hace más de 1 año. Más de 1 año. Carlos, pero te acuerdas perfecto cuando necesitas dinero prestado. La llamada se fue poniendo tensa. Carlos alternaba entre tratar de convencerme de que estaba exagerando y tratar de hacerme sentir culpable por exponer a la familia. Papá, mandaste esa carta a los tíos, a los primos, a los amigos. Eso no se hace. Carlos, les mentiste a 300 personas sobre mi ausencia en tu boda. Eso tampoco se hace. Papá, estás comparando cosas que no tienen comparación. Tienes razón. Lo que tú hiciste fue peor. Fue ahí que perdió la paciencia definitivamente. Papá, ¿quieres saber la verdad? La verdad es que no te invitamos porque eres una pena, porque tus pláticas de maquiladora no van con la gente de Fernanda, porque siempre te quejas del dinero, y queríamos un día especial sin preocupaciones. Listo. Finalmente la verdad. Yo era una pena. Y otra cosa, ya que quieres sinceridad. ¿Ese dinero que quieres de vuelta? Fue inversión en nuestra vida nueva. Tú tuviste 26 años para disfrutar la vida. Ahora es nuestro turno. Inversión en su vida nueva. Con mi dinero. Sin mi presencia. Sin mi consentimiento. Carlos, solo para que tenga claro,
¿Crees que me debes algo? Papá, no te debo nada. Criaste un hijo, le diste educación, eso es obligación de papá. ¿Ahora quieres cobrar? Obligación de papá. 26 años de sacrificio eran solo obligación de papá. ¿Y crees que tienes alguna obligación como hijo? Papá, mi obligación es construir mi propia familia, y eso es lo que estoy haciendo. Sin mí. Si quieres participar, vas a tener que adaptarte a nuestra realidad. ¿Qué realidad? La realidad de que ya no puedes querer controlar nuestra vida solo porque prestaste dinero. ¿Controlar su vida? Estaba cobrando el dinero prestado y un mínimo de respeto. Para él, eso era control. Colgué el teléfono con la sensación de que acababa de platicar con un extraño. No lograba reconocer en el hombre que me habló al niño que crié, que consolé cuando lloraba, que enseñé a andar en bicicleta. Pero la conversación, por más dolorosa que haya sido, me dio claridad total. Ya no había duda sobre lo que representaba en su vida. Un banco inconveniente que estaba empezando a cobrar intereses. Las primeras reacciones de la familia comenzaron a llegar el mismo día. Mi hermana llamó preocupada. «Roberto, recibí tu carta. ¿Qué situación es esta?» Le expliqué todo nuevamente. Se indignó. «Roberto, siempre me pareció raro que Carlos ya no apareciera por acá. Y esos pedidos de dinero. Órale, prestaste casi 30,000. Presté y nunca vi ni el color. ¿Y la boda? ¿Realmente hizo fiesta grande y no te invitó? 200 personas, hermana. Todo mundo menos yo». El apoyo de la familia me dio fuerzas para mantener la posición. Durante años, me había sentido culpable por cuestionar el comportamiento de Carlos. Descubrir que otras personas también lo encontraban raro me tranquilizó. Pero las reacciones no fueron todas positivas. Mi excuñada, hermana de la mamá de Carlos, me llamó para decir que estaba siendo muy duro. «Roberto, él es joven. Los jóvenes cometen errores. 3 años de mentiras no es error, es carácter. Roberto, son familia. La familia perdona. La familia respeta. Y él no me respeta desde hace años». Esa conversación me hizo entender algo importante. Hay personas que van a tratar de convencerte de aceptar abuso en nombre de la armonía familiar. Son personas que prefieren que la víctima se calle para no perturbar el equilibrio, aunque sea un equilibrio basado en explotación. Durante los días siguientes, otros detalles sobre la vida real de Carlos y Fernanda fueron apareciendo. Mi vecina, que trabaja en el centro comercial donde ellos frecuentan, comentó que los veía siempre gastando mucho dinero. «Roberto, compran ropa cara cada semana. Esa muchacha usa bolsa que cuesta más que mi sueldo. Bolsas que costaban más que el sueldo de ella, pagadas con dinero que me pidieron prestado para emergencias». El gerente del banco, donde mantenía mi cuenta, me llamó, preocupado por los movimientos. «Señor Roberto, notamos que hubo varias transferencias grandes de sus ahorros en los últimos años. Quisiera verificar si todo está en orden». Le expliqué la situación. Se preocupó. «Señor Roberto, este es un patrón común de explotación financiera de adultos mayores. Hizo bien en bloquearle el acceso a su cuenta». Explotación financiera de adultos mayores. Eso era lo que había sufrido. No eran ayudas entre familia. Era explotación sistemática de mi generosidad paternal. Una semana después de la carta, Fernanda me llamó. Fue la primera vez que me habló directamente en meses. «Roberto, necesito platicar contigo». Su voz estaba diferente, más suave, casi aduladora. «Dime». «Roberto, creo que hubo un malentendido sobre la boda. Queríamos algo íntimo de verdad, pero acabó creciendo. Tú sabes cómo es, ¿no?» «Fernanda, ¿íntimo con 200 personas?» «Roberto, fue creciendo poco a poco. Ahí se complicó invitar. Después. Pero hicieron una silla con mi nombre». Silencio. «¿Fernanda?» «Roberto, eso fue un homenaje, para mostrar que estabas presente en espíritu. Un homenaje. Una silla vacía era un homenaje». «Fernanda, ¿por qué mintieron sobre que sería sencillo?» «Roberto, no queríamos que te sintieras obligado a gastar dinero, pero no tuvieron problema en gastar el dinero que me pidieron prestado».
Roberto, eso fue diferente. ¿Diferente cómo? Roberto, mira, queremos resolver esto. ¿Qué tal si vienen a cenar acá el fin de semana? Querían resolver. Después de años usándome y 3 años mintiéndome, ahora querían resolver porque había reaccionado. Fernanda, solo tengo una cosa que resolver. Quiero mi dinero de vuelta. Roberto, podemos platicar de eso, pero ven a cenar primero. Vamos a platicar en familia. ¿Cuánto pueden devolver por mes? Roberto, vamos a platicar en persona. No, vamos a platicar por teléfono. ¿Cuánto pueden devolver? Silencio largo. Fernanda. Roberto, 500 pesos al mes los conseguimos. 500 pesos al mes para devolver 27,000. 54 meses. 4 años y medio. Sin intereses. ¿Y si no acepto? Roberto, es lo que conseguimos en este momento. ¿Y si quiero demandarlos? Roberto, no vas a querer hacer eso con tu propio hijo. Siempre era eso. Chantaje emocional basado en la relación familiar. No vas a querer hacer eso con tu propio hijo. Pero, ¿hacer qué? ¿Cobrar el dinero prestado? ¿Exigir honestidad? ¿Esperar un mínimo de respeto? Fernanda, voy a pensarlo. Roberto, pero ven a cenar el sábado. Necesitamos platicar bien. Solo voy si admiten que me mintieron, me explotaron y me excluyeron propositalmente. Roberto, estás siendo muy radical. Radical es mentir por 3 años. Radical es excluir al papá de la propia boda. Radical es pedir 30,000 prestados y después decir que no debes nada. Colgué el teléfono sabiendo que habían entrado en pánico. La carta había funcionado. Por primera vez en años estaban preocupados conmigo. No porque les importara, sino porque tenían miedo de las consecuencias de sus propios actos. 2 días después, Carlos llamó nuevamente. La voz estaba diferente, menos agresiva, más calculada. Papá, necesitamos platicar. Creo que las cosas se salieron de control. ¿Se salieron de control cuándo, Carlos? Papá, vamos a parar con esta pelea. Somos familia, familia que se respeta. Papá, mira, reconocemos que tal vez exageramos. En algunos puntos, ¿qué tal si empezamos de cero? Empezar de cero. Como si 3 años de mentiras y explotación pudieran borrarse con una plática. Carlos, empezar de cero significa ¿qué? Significa olvidar este malentendido y volver a ser familia. ¿Y el dinero? Papá, lo vamos pagando poco a poco. ¿Cuánto por mes? Papá, 500 pesos. En 4 años y medio. Papá, es lo que se puede en este momento. ¿Y una disculpa? Papá, ya dijimos que reconocemos que exageramos. Eso. No es disculpa, es justificación. Cuando un papá es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones. Y en ese momento, hablando con mi hijo que se negaba a admitir sus propios errores, supe que nuestra relación había cambiado para siempre. La diferencia es que ahora yo tenía control sobre los términos de esa relación, pero la verdadera revelación sobre su desesperación vino 3 semanas después de la carta, cuando Ricardo me contó algo que me dejó helado. Papá, Carlos me pidió que te convenciera de retirar la carta. ¿Cómo que retirar? Dice que está afectando su trabajo, que algunos clientes de la consultora son familiares nuestros y están preguntando sobre la situación. Ahí estaba. El verdadero miedo de Carlos no era perder la relación conmigo, era que su reputación profesional se viera afectada por la verdad sobre cómo trataba a su papá. ¿Y qué más dijo? Dijo que si retiras la carta y paras de hablar del tema, van a empezar a pagarte 1,000 pesos por mes. En vez de 500, 1,000 pesos por mes. El precio de mi silencio había subido de 500 a 1,000, como si fuera una negociación comercial, no una relación familiar. Ricardo, ¿tú qué piensas de todo esto? Papá, honestamente, creo que Carlos se asustó. Nunca pensó que ibas a reaccionar así. Siempre te vio como alguien que iba a aguantar todo. Ahí estaba la clave. Carlos me había visto como alguien que iba a aguantar todo para siempre. Un papá sin límites, sin dignidad, sin punto de quiebre.
Y cuando descubrió que sí tenía límites, entró en pánico, pero mi respuesta lo sorprendió aún más. Ricardo, dile a tu hermano que no retiro nada, y que si quiere que pare de contar la verdad sobre lo que me hizo, el precio no son 1,000 pesos por mes. El precio es una disculpa pública, el pago completo inmediato de lo que me debe y un reconocimiento de que me trató como basura durante 3 años. Papá, ¿estás seguro? Es mucho dinero de una vez. Mijo, a los 58 años aprendí que hay cosas más importantes que el dinero. El respeto es una de ellas. La respuesta llegó al día siguiente a través de Ricardo. Carlos había rechazado mis condiciones y había decidido esperar que se me pase el coraje. Esperar que se me pase el coraje. Como si 30,000 pesos robados y años de humillación fueran un berrinche que se pasa con el tiempo. Fue en ese momento que supe que Carlos nunca iba a cambiar voluntariamente, que la única forma de obtener respeto de él era obligándolo a dármelo, y que para eso necesitaba sostener mi posición sin importar la presión. Los primeros días después de enviar la carta fueron raros. Durante 3 años había vivido en una especie de niebla, aceptando migajas de atención, financiando una vida de la cual estaba excluido, tragándome faltas de respeto en nombre de la armonía familiar. De repente, la niebla se había disipado y lograba ver con claridad por primera vez, pero la claridad duele al principio. Es como salir de un cuarto oscuro hacia el sol fuerte. Puedes ver todo, pero los ojos arden. La primera semana fue difícil. Despertaba a las 3 de la madrugada pensando si había sido muy duro. ¿Será que estaba exagerando? ¿Será que debería haber seguido aguantando y esperando que las cosas mejoraran naturalmente? Ahí me acordaba de la silla vacía con mi nombre y el coraje regresaba. No era exageración, era reacción. La transformación empezó con cosas pequeñas. Dejé de tener el teléfono siempre al alcance, esperando una llamada de mi nomencita. Carlos que nunca venía, excepto cuando necesitaba dinero. Comencé a hacer planes para los fines de semana sin considerar la posibilidad remota de que apareciera. El primer sábado después de la carta, desperté sin saber qué hacer. Durante años, sábado era el día de esperar una llamada de él, una visita, una invitación. Ahora sábado era solo sábado. Decidí hacer algo que no hacía mucho tiempo: cuidar de mí. Fui hasta la peluquería de don Juan, donde me cortaba el pelo desde hacía 15 años, pero que había dejado de frecuentar en los últimos meses por falta de ánimo. Cuando entré, don Juan sonrió. «Roberto, ¿dónde andabas, compadre? Hacía tiempo que no aparecías». Andaba medio desanimado, Juan, pero decidí renovarme. «Qué bueno, carnal. Vamos a dejarte como nuevo». Durante el corte platicamos sobre cosas sencillas: fútbol, política, películas viejas, cosas que había olvidado que me gustaba platicar. Cuando salí de la peluquería, me sentí diferente, no solo por la apariencia, sino por haber hecho algo bueno para mí mismo. El domingo, en vez de quedarme en casa esperando una llamada que no vendría, decidí visitar a mi hermano menor, Junior, que vivía en Naucalpan. Hacía meses que no nos veíamos. «Roberto, qué sorpresa tan buena. Pásale, carnal». Pasamos la tarde platicando sobre la vida, sobre trabajo, sobre sus hijos. En ningún momento me sentí juzgado o disminuido. Junior me trataba como siempre me había tratado, como hermano respetado. «Roberto, te veo diferente hoy. Más, no sé, más presente». «¿Cómo?» «Carnal, en los últimos años, cuando nos encontrábamos, siempre parecías preocupado por algo. Hoy estás aquí de verdad». Estaba de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba completo en una conversación, sin una parte de la mente preocupada por lo que Carlos estaba haciendo, si iba a llamar, si necesitaba algo. Durante la semana siguiente, comencé a hacer cambios más significativos. Llamé a algunos amigos con los que había perdido contacto. Marcelo, que trabajaba conmigo en la maquiladora. Antonio, que vivía en el mismo barrio desde hacía 20 años.
gente que había descuidado mientras me quedaba demasiado disponible para quien me descuidaba. Roberto, compadre, qué bueno saber de ti. ¿Cómo estás? Las conversaciones con los amigos me recordaron quién era antes de convertirme solo en papá de Carlos. Era Roberto Hernández, trabajador jubilado, tipo que le gustaba el fútbol, que sabía contar historias chisotosas, que tenía opiniones interesantes sobre política y vida. Identidad que había perdido al reducir mi existencia a estar siempre disponible para hijo que nunca estaba disponible para mí. En la tercera semana, tomé una decisión que cambiaría todo. Me inscribí en un gimnasio. A los 58 años, volvería a cuidar el cuerpo que había maltratado durante años de estrés silencioso. Don Roberto, nunca ha hecho pesas. Hice cuando era joven, pero paré cuando me casé y nunca más volví. Vamos con... Calma entonces, pero va a ver la diferencia que hace. El gimnasio me trajo beneficios que no esperaba. Primero, obviamente, la mejora física. En 6 semanas, ya podía sentir músculos que se habían aflojado durante años de sedentarismo de la jubilación. Mi postura mejoró, mi disposición aumentó, pero el beneficio mayor fue psicológico. Cada día que lograba levantar un peso mayor, que completaba una serie más, que aguantaba más tiempo en la caminadora, me probaba que todavía era capaz de evolucionar, que a los 58 años aún podía convertirme en una mejor versión de mí mismo. Y en el gimnasio conocí gente interesante. Doña María, de 62 años, que había empezado a entrenar después de que su esposo murió, para no entregarse a la depresión. Don Carlos, de 65, que entrenaba religiosamente hacía 10 años y tenía un físico mejor que mucho joven. Roberto, el secreto es constancia, y no importarte las opiniones de otros. Don Carlos, ironía del destino tener el mismo nombre que mi hijo, se volvió un amigo importante. Tenía una historia parecida a la mía. Hijo que se había alejado después de casarse. No era que no le gustaba la familia del marido. Roberto, sufrí años pensando que era culpa mía, que había hecho algo mal como papá, hasta que entendí que algunas personas simplemente no valoran lo que tienen. Y martirizarse no cambia eso. Platicar con alguien que había pasado por situación similar me ayudó a entender que no era un caso aislado. Había muchos papás que habían dedicado la vida a los hijos y después se vieron tratados como muebles viejos. 2 meses después de la carta, mi rutina había cambiado completamente. Despertaba a las 6, tomaba un desayuno reforzado, iba al gimnasio 3 veces por semana. Los otros días caminaba en el parque. En las tardes, a veces encontraba a los amigos para jugar dominó o platicar. Fines de semana, visitaba familiares o recibía visitas. Por primera vez en años, mi agenda estaba llena. Y lo más importante, estaba llena de cosas que yo quería hacer, con personas que me trataban bien. La transformación física fue notable. Bajé 12 kilos, gané masa muscular, mejoré la postura. Cuando me veía en el espejo, veía a un hombre más joven, más confiado. No era solo cuestión de apariencia, era cuestión de actitud. Pero la transformación emocional fue aún más significativa. Dejé de sentirme culpable por tener placer sin incluir a Carlos. Dejé de dejar espacios vacíos en mi vida esperando que apareciera. Mi vida se volvió completa sin depender de la aprobación o presencia de quien no me valoraba. 3 meses después de la carta, hice algo que no hacía desde hacía décadas. Viajé solo. Siempre quise conocer las playas de Oaxaca. Investigué hoteles, renté un carro y pasé una semana en Puerto Escondido. Fue una de las semanas más placenteras de mi vida. Despertaba sin horario, caminaba en la playa, platicaba con gente interesante, leía libros que quería leer hacía años. Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. En el hotel conocí a Enrique, un jubilado de Guadalajara que también estaba viajando solo. Comenzamos a platicar en el desayuno y descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Roberto, después de los 60, uno descubre que el tiempo es el bien más preciado que existe.
no se puede desperdiciar con quien no nos valora. Enrique tenía una sabiduría sencilla que tenía sentido. Había estado casado por 30 años, se divorció a los 55 y ahora vivía la vida que siempre quiso vivir. Roberto, no es egoísmo cuidarse a uno mismo, es necesidad. Si uno no se valora, ¿quién lo va a valorar? Durante el viaje me llamaron algunas veces. Ricardo, para saber cómo estaba. Mi hermana, para platicar sobre cosas de la familia. Amigos, para agendar encuentros cuando regresara. Nadie me llamó cobrando, pidiendo, esperando que resolviera problemas ajenos. Eran llamadas de personas que se preocupaban por mí como persona, no como banco o solucionador de problemas. Carlos no llamó ni una vez. Cuando regresé del viaje, estaba bronceado, descansado, renovado. Mi vecino comentó: «Roberto, tienes cara de quien se sacó la lotería». De cierta forma, me la había sacado. Había ganado mi vida de vuelta. 4 meses después de la carta, mi transformación estaba consolidada. Tenía una rutina saludable, amistades genuinas, proyectos personales. Estaba aprendiendo a tocar guitarra en una escuela de música para adultos mayores. Me había inscrito en un taller de carpintería del DIF. Descubrí talentos e intereses que había guardado durante décadas de trabajo y dedicación familiar. Descubrí que era bueno con las manos, que tenía oído musical, que me gustaba platicar sobre historia y literatura. Descubrí que Roberto Hernández era una persona interesante, independientemente de ser papá de Carlos. Fue en esa época que comencé a recibir señales de que su vida no estaba tan buena como parecía en las redes sociales. Mi vecina comentó que había visto a Fernanda en la fila del banco, viéndose preocupada. Ricardo mencionó que había escuchado a Carlos quejándose de deudas en la tarjeta de crédito. Aparentemente, vivir por encima de las posibilidades tenía consecuencias, y no tener más acceso al banco paternal los estaba obligando a enfrentar la realidad financiera, pero no sentía satisfacción con sus dificultades, sentía solo indiferencia. Ya no era mi problema. Por primera vez en años, los problemas de Carlos no eran automáticamente mis problemas. 5 meses después de la carta, pasó algo que probaría mi transformación. Carlos llamó, no para pedir dinero, no para quejarse de la carta, para invitar. «Papá, vamos a hacer una carnita asada el domingo. ¿Quieres venir?» Primera cosa buena. Preguntó si quería, no dijo que debería o que era mi obligación aparecer. «¿Quién va a estar?» «Yo, Fernanda, algunos amigos nuestros». «¿Va a haber algún reclamo sobre esa carta?» «No, papá, solo queremos que vengas». «¿Va a haber alguna plática sobre dinero?» «No, papá». «Entonces está bien, pero solo me quedo 2 horas». «Está bien, papá». El domingo fui a la carnita asada, pero fui como Roberto Hernández, no como papá desesperado por aprobación. Fui bien vestido, confiado, con historias interesantes que contar sobre mi nueva vida. La diferencia en la dinámica fue notable. En vez de quedarme esperando atención, estaba genuinamente interesado en conocer a las personas presentes. Platiqué sobre viajes, gimnasio, proyectos personales. Para mi sorpresa, fui bien recibido. Después de 2 horas, como acordamos, me despedí. «Papá, ¿ya te vas?» «Ya me voy. Tengo compromiso». Mentira. No tenía compromiso alguno, pero había aprendido a valorar mi propio tiempo. Y 2 horas eran suficientes para mantener contacto sin exponerme a situaciones incómodas. Fue la primera vez en años que salí de un encuentro con Carlos sintiéndome bien. No porque él hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Ya no necesitaba su aprobación para sentirme valorado. Ya no dependía de su atención para sentirme importante. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Pero existe también una libertad específica de hombre que aprendió a vivir bien sin depender de quien no lo valora. Y fue esa libertad la que transformó mis últimos años en una fase de descubrimientos y renovación que jamás imaginé posible.
Un año y medio después de descubrir esa silla vacía con mi nombre, estoy escribiendo estas líneas en la terraza de mi casa remodelada, viendo el jardín que planté con mis propias manos en los últimos meses. A los 59 años, descubrí que todavía soy capaz de crear cosas bonitas, de empezar proyectos nuevos, de sorprender a mí mismo. La casa donde Carlos creció sigue siendo la misma, pero ahora refleja quién me convertí, no quién era cuando vivía en función de la aprobación de quien no me valoraba. Arreglé la sala, pinté las paredes, compré muebles que me gustan. Convertí el patio en un jardín donde paso las tardes cuidando las plantas que elegí. Cada cambio en la casa representó un cambio en mí. Cada remodelación externa reflejó una remodelación interna que pasó cuando dejé de esperar que otros dieran valor a mi vida y comencé a dárselo yo mismo. Carlos y yo mantuvimos contacto, pero ahora en los términos que establecí. Nos hablamos cada 2 semanas, por teléfono. Viene a comer a casa una vez por mes, solo o con Fernanda. Son encuentros cordiales, pero sin la intimidad que perdimos y que tal vez nunca recuperemos completamente. Nunca admitió completamente los errores del pasado, nunca pidió disculpas genuinas por las mentiras, por la explotación, por la exclusión deliberada. Pero tampoco volvió a pedirme dinero prestado, y nunca más mintió sobre compromisos sociales. De los 27.500 pesos que me debía, me devolvió 15.000 a lo largo de 18 meses. No por los 500 mensuales que prometió, sino en cantidades irregulares cuando su situación financiera se lo permitía. Los otros 12.000 los considero como cuota de aprendizaje. El precio que pagué por aprender a valorarme. Lo que descubrí en esta jornada fue algo que ningún manual de paternidad enseña. A veces amar a un hijo significa establecer límites rígidos, significa no aceptar ser tratado como banco, significa exigir respeto aún corriendo el riesgo de conflictos. Durante 25 años creí que ser buen papá significaba estar siempre disponible, siempre comprensivo, siempre dispuesto a ayudar. Descubrí que esa disponibilidad total puede transformarse en desvalorización total. Cuando siempre estás ahí, siempre dispuesto a resolver problemas ajenos, dejas de ser valorado y pasas a ser dado por hecho. La lección más dolorosa, pero más liberadora, fue entender que no toda relación puede ser salvada por el amor de una sola persona. No importa cuánto amor dediques, cuánto sacrificio hagas, cuánto de ti mismo entregues, si la otra persona no corresponde con respeto mínimo, la relación se vuelve tóxica, aunque sea familiar. Los hombres de mi generación fuimos criados creyendo que papá tiene que aguantar todo callado, que papá no puede mostrar heridas, que papá no puede establecer límites con hijos adultos. Descubrí que eso es mentira. Papá tiene derecho a respeto. Papá tiene derecho a reciprocidad. Papá tiene derecho a una relación equilibrada. ¿Cuántas veces nosotros, los hombres, nos tragamos la falta de respeto en nombre de la paz familiar? ¿Cuántos papás están financiando su propia humillación en este momento? ¿Cuántos hombres están aceptando migajas de atención de hijos que criaron con todo amor y dedicación? Yo aprendí a los 58 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser papá no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante y exija el respeto que merece. La transformación que viví no fue solo sobre mi relación con Carlos, fue sobre mi relación conmigo mismo. Dejé de definir mi valor por la forma como otros me trataban y comencé a definirlo por mis propios criterios. Hoy tengo una vida social activa. Juego dominó con los amigos los miércoles. Voy al gimnasio 3 veces por semana. Toco guitarra en una banda de adultos mayores que se presenta en eventos del DIF. Viajo por lo menos una vez cada 3 meses, explorando lugares que siempre quise conocer. Salgo hace 6 meses con doña Clara, una viuda de 55 años que conocí en la clase de guitarra.
Es maestra jubilada, tiene 2 hijos que viven en el extranjero y nos tratan con cariño y respeto. Es raro ser tratado como prioridad por alguien después de años siendo tratado como último recurso. Clara me enseñó que las relaciones sanas, sean familiares, amorosas o de amistad, están basadas en reciprocidad. Das atención y recibes atención. Ofreces cariño y recibes cariño. Inviertes tiempo y esfuerzo, y eso es reconocido y valorado. Lo que tenía con Carlos en los últimos años no era relación, era dependencia emocional de una sola dirección. Yo dependía de su aprobación para sentirme valorado, pero él no dependía de nada mío, además de recursos financieros. Hoy entiendo que el error no fue haber amado demasiado a mi hijo. El error fue haber amado poco a mí mismo. Fue haber aceptado ser disminuido para que él se sintiera cómodo. Fue haber financiado una vida de la cual estaba excluido. Un hombre que se respeta no acepta ser tratado como cajero automático. Un papá que conoce su valor no permite ser usado como banco familiar. Un ser humano que se ama no acepta migajas de atención de quien recibió un banquete de dedicación. Estas lecciones no se aplican solo a la relación entre papás e hijos, se aplican a todas las relaciones de la vida. Esposo que se respeta no acepta ser tratado como proveedor invisible. Amigo que se valora no acepta ser recordado solo cuando otros necesitan favores. Hermano que se ama no permite ser explotado en nombre de la solidaridad familiar. El momento más liberador de esta jornada fue cuando dejé de sentirme culpable por exigir reciprocidad. Durante décadas pensé que amar significaba dar sin esperar nada a cambio. Descubrí que eso no es amor, es masoquismo emocional. El amor verdadero incluye respeto mutuo, reconocimiento, gratitud. Cuando alguien te ama de verdad, lo demuestra a través de acciones, no solo de palabras en momentos de necesidad. Sí, mi historia llegó hasta ti. Papá, que estás aceptando menos de lo que mereces, quiero que sepas que nunca es tarde para reaccionar. Nunca es tarde para establecer límites. Nunca es tarde para exigir el respeto que mereces simplemente por ser un ser humano que dedicó años de la vida cuidando a otros. No necesitas aceptar falta de respeto en nombre del amor familiar. No necesitas financiar tu propia humillación. No necesitas estar siempre disponible para quien nunca está disponible para ti. Empieza despacio. Deja de estar siempre disponible. Deja de resolver todos los problemas que te presentan. Deja de prestar dinero que no regresa. Comienza a invertir en ti mismo, en tu propia vida, en tus propias necesidades. Descubre quién eres además de los roles que ejecutas para otros. Papá, esposo, proveedor, son roles importantes, pero no son tu identidad completa. Eres una persona con sueños propios, intereses propios, necesidades propias. Y recuerda, establecer límites no es egoísmo, es autopreservación. Es enseñar a otros a tratarte de la forma que mereces ser tratado. Si esta historia tocó tu corazón, quiero saber desde dónde me estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Cuéntame si ya pasaste por situación parecida, si conoces algún papá que está aceptando menos de lo que merece. Si este relato te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, deja un like y suscríbete al canal. Comparte esta historia con otros papás que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Aquí en el canal no contamos historias de víctimas, contamos historias de hombres que eligieron su dignidad. Hombres que aprendieron que el respeto no es favor, es derecho, que el reconocimiento no es cortesía, es obligación de quien recibió dedicación genuina. Un abrazo aquí desde la Ciudad de México, desde mi casa remodelada, desde mi jardín que planté, desde mi vida que reconstruí. Y recuerda, construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto. Y si alguien no logra ver tu valor, el problema no eres tú. Es la visión limitada de quien perdió la capacidad de reconocer diamantes por estar acostumbrado demasiado a la generosidad que siempre ofreciste.